muy bienvenidos. Hoy el tema que nos trae en esta charla son las familias homoparentales en régimen de acogimiento, y nuestros ponentes de lujo, por lo menos para mí, que soy el que los trae y el que los conoce, son Fernando y Ricardo. A Fernando le conocí por lo menos hace 20 años en mi parroquia. Hemos estado conviviendo en esa parroquia durante mucho tiempo, antes de que supiéramos que éramos homosexuales. Y después, pues conocí a Ricardo, se casaron hace 4 años y tuve el gran privilegio de estar en su boda. Y desde esos 4 años, desde que se casaron, siempre, que yo sepa, han estado maquinando y pensando todo este tema de poder tener una familia. Y han explorado, que ahora supongo que os contarán, diversas opciones, y finalmente pues han conseguido hacerse cargo de 2 niños en un régimen que se llama régimen de acogimiento, que ahora os explicarán en qué consiste. Y yo, ya sin más preámbulos, les doy la palabra a ellos. Muchas gracias. Bueno, hemos dejado a los niños con el abuelo viendo Dora la Exploradora. Hemos tenido que dejar a media esa emocionante película de Dora la Exploradora en el País de las Maravillas. Que hemos visto esta semana entre 6 y 7 veces. Pero para que veáis un poco al caso, para aquello de ilustrar como los programas de la tele que van saliendo fotos, pues aquí le hemos puesto estas cuantas que irán rotando una y otra vez y siempre serán las mismas. No se les ve la cara, porque en el régimen de acogimiento nosotros no tenemos derecho sobre su imagen, ¿vale? Entonces no podemos subir fotos a Facebook, que a mí me haría ilusión, no se puede. Entonces, como esto es un acto público, hemos querido ser un poquito escrupulosos en eso. Siempre eres tú quien controla, ¿no? Y te da un poquito de miedo decir que sí va a ser un poquito demasiado paranoico, pero bueno, yo creo que este es un cierto equilibrio para que vayáis al caso de quiénes son y cómo están con nosotros en casa, sin que se vea netamente su carita. Una cosa muy importante, lo primerísimo, es que lo que vamos a contar es una cosa intimísima. No intimísima en el sentido de que no se pueda tener nadie, sino íntima en el sentido de que es un proceso muy personal. Es lo que ha servido para nosotros. Y no quiere decir que sirva para otra gente. Es nuestro camino. O sea, una de las cosas más importantes que hemos descubierto en todo el rollo de tener hijos es que los gays y las lesbianas, como tenemos diversas opciones para llegar a cuidar nenes, esas opciones son muy personales, muy íntimas de cada pareja. No es una cosa que puedas juzgar, decir, pues estos se equivocan, lo hacen mal, lo estoy yendo por ese camino, mi camino es el correcto. Es verdad que el camino que venimos a plantearos suena muy bien porque suena muy altruista, pero en realidad todos los proyectos de familia, para quien sienta eso en su corazón, son igualmente válidos. Y lo que hay es cada quien encontrar el suyo. Y este es el nuestro que hemos encontrado y vamos a contar nuestro camino de búsqueda y cómo lo hemos encontrado. Venimos a hablar de vocación. En un sitio como este hay que usar esa palabra. De llamada. Del camino que sientes en tu corazón que tienes que seguir. Y aquí, las personas LGTB, yo creo que tenemos una ventaja frente a los heteros. Porque con romper el tabú de la persona que metes en tu cama, el sexo de la persona a la que amas, ha roto un tabú tan grande que de pronto ya cualquier otro es fácil de romper. O sea, ya la gente está al 100% de su capacidad de escándalo, ya no se te van a escandalizar más. Entonces eso te da mucha libertad. Y por otra parte, los caminos no están escritos. Un amigo hetero, pues quiera que no, puede ser alternativillo, pero más o menos, si no quiere pensar mucho, tiene el caminillo muy trazado. Estudia y se casa y tiene hijos, y un caminillo muy trazado. Nosotros de pronto rompemos nuestra vida, decidimos que vamos a ser felices, caiga quien caiga, salimos del armario. Y con eso de pronto nos encontramos, por lo menos esa fue nuestra experiencia, no ante un camino, sino en un bosque donde tú eliges la dirección hacia la que te quieres dirigir. Pero no hay un camino trazado que seguir. El vértigo de la libertad. Y en esa situación de gran libertad, algo muy importante para nosotros como gays lesbianos, creo que es buscar en el fondo de nuestro corazón qué es lo que encontramos, qué queremos hacer de nuestra vida. Y, insisto, no hay ningún camino correcto. Hay gente que nos sentimos más hechos para la pareja, hay otra gente que se siente más hecho para estar soltero, hay gente que se siente más hecho para la lujuria y el desenfreno, y hay otra gente que prefiere el calor del hogar y que se los modositos. Y todo está bien. Lo importante, yo creo, es la sinceridad ante ti mismo, en un contexto cristiano, ante ti mismo y ante Dios, encontrar aquello para lo que te sientes hecho. Pero podréis decirme, vamos a ver, ¿y puede acaso dentro del corazón de una persona, gay o lesbiana, encontrarse una vocación a ser papá? ¿No acaso eso es una cosa contra natura? Esto sí. A Gonzalo la palabra naturaleza le encanta. Él es un gran adalid de lo contra natura, porque considera, yo creo que con razón, que lo más humano de lo humano es precisamente lo que no viene de naturaleza. Es decir, no es natural llevar gafas, no es natural rezarle a Dios, no es natural llevar ropa, no es natural una ópera. Entonces, a mí la palabra antinatural no es una palabra que me asuste. Sin embargo, yo sí que creo que puede haber una vocación natural en gay y lesbiana a cuidar de niños. Y esto que voy a decir me lo invento completamente. Esto es una tesis que yo tengo completamente inventada.
Entonces le anuncié yo que tenía que decirlo así, porque Sí, cuando yo lo leí dije, esto parece muy categórico. Me lo he inventado. Quitar la fuente. Me lo he inventado. La fuente yo mismo. Hay una reflexión que a mí me gusta hacer que, o sea, yo creo que todos vosotros y vosotras sí que habréis sentido pues que el ser gay o lesbiana os venía de fábrica. O sea, esa sensación de decir, estaba en mi naturaleza. Puede que no esté en la naturaleza de todo el mundo, puede que no esté en la naturaleza del universo, mundo, pero en la mía particular está. Yo lo sentía rozado en mi alma. Entonces, si la naturaleza determina que un cierto porcentaje de personas somos gay y lesbianas, ¿por qué? Y a mí me gusta inventarme una tribu prehistórica y decir, bueno, ¿y la tribu prehistórica qué pinta que haya un 10% de chicos y chicas que son gay y lesbianas en la tribu prehistórica? Por una parte, yo pienso en el control natural de la explosión demográfica. O sea, pues ya solamente un 80% tiene una sexualidad que necesita reproducción. El 10%, pues simplemente, o sea, tiene una sexualidad que puede ser plena sin necesidad de ser reproductiva. Pero hay otra cosa que también de pronto yo me invento con en esa tribu prehistórica, aquellas personas cuya sexualidad les llevase o sea, que tuviesen una sexualidad no reproductiva, es decir, que no tuviesen hijos propios, resultaban ideales para criar a los hijos de a aquellos chiquillos y chiquillas que se han quedado sin papá y sin mamá. Es decir, que en definitiva, la crianza de niños y de niñas que se han quedado sin referente de adultos puede ser, parece razonable que pueda ser, una vocación que pueda estar dentro del corazón de alguno que es la madre. Está en mi tesis completamente limitada. Desde luego, en el nuestro estaba. La semillita nos la puso en el corazón Esther Morcillo. Esther ya la habéis tenido por aquí dando una charlilla sobre esto mismo, porque ella tiene tres niñas. Es verdad que cuando uno sale del armario, pues uno tiende a pensar, no tendré hijos. Uno decide que su felicidad pasa por encontrar una pareja de su mismo sexo, y uno tiende a pensar que un niño necesita de una mamá mujer y de un papá varón para tener un crecimiento psicológico ajustado, para ser feliz, para ser equilibrado, para ser sano. De pronto, Esther lo que hizo fue rompernos ese tabú. De pronto descubrimos que en el año 2002 se hace un estudio en España que lleva a cabo la Universidad de Sevilla y el Colegio Psicólogo de Madrid a instancia del entonces defensor del menor de la Comunidad de Madrid, que era del PP. O sea, nada sospechoso en nadie de ser tendencioso en este sentido. Y el estudio concluye de forma contundente que nuestros niños son igual de sanos, de felices, de ajustados psicológicamente. Y resulta que no es sorprendente, porque resulta que este estudio es del año 2002, pero resulta que corrobora un montón de estudios, 50 y tantos estudios, recoge la Asociación Americana de Psiquiatría, creo, o de Psicología, que hacen seguimiento de familias LGTB durante décadas. Entonces, de pronto, bueno, incluso Esther nos dijo una frase que era un poco la bomba en particular, nos dirá, si la comunidad LGTB supiera qué buenos padres y qué buenas madres hacemos, mucha más gente se animaría. De pronto, bueno, pues nos descubrió que podíamos ser padres, nos descubrió que gay y lesbianas somos, de hecho, empíricamente, muy buenos padres y madres, que los niños y las niñas crecen igual de sanos y de felices, que no echan en falta nada en su crianza, porque lo que necesitan no es un varón y una hembra, sino adultos que les cuidan y les quieran de forma incondicional, un entorno de amor y cuidado. En definitiva, Esther nos soltó la bomba. Luego digo que nos casamos y dijimos, bueno, pues queremos ser padres, ¿cómo? Sorprendentemente lo metes en Google y Google no lo sabe bien. Es una de las búsquedas más infructuosas que he hecho en el Google. Parece ser que es demasiado específica. Hasta que no encontramos a Galey, la Asociación de Papá y Mamá LGTB de Madrid, de aquí hemos dejado un taco de folletillos porque estamos queriendo un poco de fundraising, de ese que llaman, ¿no? O sea, necesitamos dinerillo para actividades para nuestros chiquillos y chiquillas, y aquí podría ser sus socios, no hace falta ser padre ni madre, porque digamos, sería Galey friendly. Bueno, han venido a hablar aquí en dos ocasiones. La otra vez compartieron ponencia con Esther y con Sensores, y el año anterior Norman, que es también el que se ocupa de la formación, organizó en la que se invitó específicamente a una persona de esta. Pues la verdad es que nos salvaron el culo, porque de pronto realmente nuestro primer paso fue escribir un email diciendo nuestro primer paso es escribiros, nos metieron en su lista de correo y a partir de ahí empezamos a tirar del hilo y descubrir la forma en que una pareja de gays y de lesbianas podían ser papá o mamá. Yo descubrí 5 para que chicos, que era lo que a nosotros nos interesaba, pudiéramos ser papás. Son las 5 vías tomistas. La primera, la adopción internacional como matrimonio. Esta era la que a Fernando y a mí se nos había hecho como más evidente en primer lugar. El tema está en que, aunque es verdad que legalmente podemos hacer adopciones internacionales, de los 52 países con los que España tiene convenio de adopción internacional, tan solo con Brasil y con México se puede adoptar
como matrimonio del mismo sexo. A su vez, ambos países tienen una limitación ya legal de que como mínimo el niño tiene 5 años, es decir, será niño de 5 años para arriba. Esto es la limitación legal. En la práctica, tardamos en descubrir, pero finalmente descubrimos que los niños que asignaban eran de 8 o 9 años. Entonces vimos, bueno, en definitiva, a pesar de que si fue la primera guía que exploramos, que no respondía a nuestro proyecto. No queríamos perdernos tantos años de la vida de nuestro niño. Nuestro niño en nuestro corazón era más chiquitito, ¿vale? Entonces, ahora veréis cómo esa vía finalmente la dejamos aparcada. De hecho, no conocemos a nadie de la asociación, ni de otras asociaciones que conozcamos que hayan utilizado la adopción internacional como forma de ser papá o mamá. La adopción internacional como matrimonio, como matrimonio. Si alguien está interesado en iniciarla, el 91 580 34 58, 91 580 34 58. Instituto Madrileño de Menores y la Familia, se pide una cita para una charla informativa previa, es muy interesante, es recomendable, es una experiencia muy interesante. Y allí te dan la solicitud, que te la dejan llevarte de tu casa y pensar que era lo que quieras. Nosotros tuvimos meses con la solicitud encima de la mesa. Una característica de nuestro proceso es que no llevamos prisa, a diferencia de parejas hetero que llegan a la adopción ya con mucha urgencia, porque han pasado un calvario muy largo hasta llegar a ese punto. Nosotros era nuestro comienzo, entonces no llevábamos prisa y eso nos iba dejando madurar y pensar todo lo que tranquilamente. Segunda vía atomista, la adopción como soltero, internacional, adopción internacional como soltero. Esto sí que hay mucha gente de la asociación que lo ha hecho, pero pasa por mentir abiertamente. No ante los técnicos españoles, no hay homofobia en las instituciones protectoras de menores en España, en Madrid de los hay. Pero los países con los que tenemos convenio de adopción internacional los hay extraordinariamente homófobos. Ahí podéis pensar en Rusia, por ejemplo, pero en general, o sea, el nivel de homofobia es muy alto. Los casos que nosotros conocemos son casos de los años 90, pero después de la ley de matrimonio igualitario se han puesto muy a la sospecha con España e incluso se han prohibido directamente los expedientes monoparentales de varones, porque ya se da por hecho que va a ser un gay. Da igual que sea un hombre entero y soltero, dan por hecho que va a ser gay. Entonces es una vía un poco cerrada. La adopción nacional con necesidades especiales. Aquí tenemos un amigo cuyo nombre ocultaré discretamente, que está en Sarria. Adopción nacional con necesidades especiales. La adopción nacional está cerrada en Madrid. Y la gente dice, pero ¿no te puedes apuntar a la lista de espera? No, lo que está cerrado es la lista de espera. La abrieron en el año 2008, la abrieron durante 2 meses. A la lista de espera se apuntaron 1.800 familias y a día de hoy quedan 1.600 a las que todavía no se les ha hecho ninguna asignación. O sea, está cerrada y aunque se abriese, las posibilidades son poco realistas, ¿vale? Son poco realistas. De hecho, tenemos unas amigas que están en esa lista. En el año 2008 se apuntaron. Y sin embargo, nunca llegaron a tener asignación por esa lista, pero sí la tuvieron por necesidades especiales. Las necesidades especiales, cuando he dicho que está cerrada la adopción nacional, normal. Las necesidades especiales, pues se trata de enfermedades físicas, psíquicas, crónicas, discapacidades, sordera, ceguera, síndrome de Down, ese tipo de situaciones, ¿vale? Tampoco es evidente, no es decir, yo me voy a ofrecer para necesidades especiales y me lo hagan mañana, ni muchísimo menos, ¿vale? Eso también es una cosa, también es un camino que tiene su calvario. Gestación subrogada. Hay una donante de óvulos, uno de los papás pone el esperma, se genera un embrión. Ese embrión puede generarse en España y enviarse a los Estados Unidos o a México, o irse a Estados Unidos y generarse directamente en Estados Unidos. Ese embrión se implanta en la mujer gestante que no tiene vínculo. Pasar. La mujer gestante no hay vinculación, no hay, ¿cómo se dice? Genética. Sí, es una mujer, no es la donante de óvulos, no es otra mujer, es una mujer diferente. Entonces, bueno, pues es una posibilidad. Nosotros la exploramos también. De hecho, durante el proceso sí que nos sirvió bastante de válvula de escape, en el sentido de que, aunque no era nuestra opción principal, sí que en muchos momentos, ante situaciones de decir, no lo voy a conseguir, decir, bueno, pues si no consigo, hoy pedimos un préstamo al banco y una técnica suroga, ¿vale? Aunque es cierto que en ningún momento terminó de ser aquello que resonaba en nuestra alma, ¿vale? Y eso de resonar en el alma es una cosa, no sé si sabéis, no mucha gente lo sabe. La guitarra tiene 5 cuerdas, cada cuerda tiene un tono. 6 cuerdas, perdón, 6 cuerdas. Cada cuerda tiene un tono. Si desde fuera suena el mismo tono que coincide con una de las cuerdas de la guitarra, aunque tú no toques la guitarra, la cuerda vibra. Vibra se dice por simpatía. Pues nosotros en el alma hemos sentido a lo largo del proceso eso en varias ocasiones. Conocer a gente de la asociación, proyectos de familia, que de pronto, vistos desde fuera, hacen que tu alma dentro dice, bueno, yo quiero eso, ese es mi camino, siento que vibro. Y es cierto que la subrogación pues nunca nos hizo vibrar.
Pero hay gente a la que sí, para la que es muy importante la vinculación genética. Y de hecho en España lo que se está luchando es porque se regule. Hay una iniciativa legislativa popular que están llevando a cabo un matrimonio heterosexual que ya no tiene útero, que no puede gestar al bebé que sí podría tener, no puede gestarlo, y están promoviendo una iniciativa legislativa popular. Hay también una agencia española, Subrogalia, y Son Nuestro Hijo, una asociación específicamente sobre el tema de gestación subrogada. Sería con la gente con la que habría que contactar si ese camino resuena así. Y la última vía, la nuestra, que es ampliar la familia con niños a través del programa de acogimiento familiar. El acogimiento familiar lo hay vacacional, es decir, que te lleva a niños para vacaciones y pasan las vacaciones con tu familia, contigo. Lo hay de urgencia, que es para bebés, que solamente dura 3 meses como máximo. Lo hay temporal, que tiene una duración máxima de 2 años, pero también lo hay permanente o indefinido, que tiene una duración indefinida en el tiempo. Pero bueno, como este es nuestro camino, lo desarrollaré un poquito más. Deciros que... fue por la mitad, nada más. Deciros que todos los caminos que os he contado pueden optar por ellos solteros o casados. Y una cosa que se mira mucho y que es muy importante es la red familiar y red de amigos. Es una de las cosas que más se miran en las idoneidades, porque efectivamente unos niños requieren, no de un papá y otro papá, una mamá, otra mamá, no, requieren de una estructura social alrededor brutal para ser capaces de tirar para adelante con ellos, ¿vale? No basta con la familia nuclear, es una de las cosas que hemos descubierto, cómo les hemos dotado de toda la estructura de nuestra familia y de nuestros amigos. Y el hecho de nosotros tener mucha red de amigos y de familia, me parece que es de las cosas más importantes que podemos regalar a nuestros hijos. En el tema de dinero, para el tema de acogimiento y de adopciones, no hace falta ser rico, simplemente una estabilidad económica, tener casa, no hace falta ser propiedad, tener un espacio para que el niño viva, o sea, algo razonable. Hay, eso sí, en tema de acogimiento y de adopciones, una diferencia máxima entre la edad del niño y la edad media de los padres, de 40 años. Nosotros hacíamos una media de 36, con lo cual nos podían dar desde 0 años, pero si hubiéramos hecho, por ejemplo, una media de 48, pues podríamos haber optado a niños de 8 años en adelante, ¿vale? O sea, no tiene que hacer como ese corte mental. Y, como decíamos, el ser gay o lesbiana no ha sido problema a la hora de los funcionarios y de las idoneidades y de cómo te miren en la Comunidad de Madrid, etc. O sea, los funcionarios han sido un lujazo de experiencia, nos han ayudado muchísimo, o sea que no hay ningún problema. Es cierto que los gays y las lesbianas podemos tener, o sea, yo creo que todos hemos vivido la experiencia de armario, sobre todo en la adolescencia, una experiencia traumática de sufrimiento, que puede haberse prolongado durante muchos años y puede haber dejado una herida. Yo en mi adolescencia, pues, ahora tengo mi 25 aniversario del cole, pues no voy a ir. Y la razón por la que voy a ir es que no quiero recordar mi adolescencia. Mi adolescencia fue una mala experiencia. Pero esa herida puede curarse y puede superarse, y yo creo que el proceso de salir del armario es precisamente ese. Apoyarnos en nuestra herida y hacer de ella lo mejor de nosotros mismos. Para mí, el ser gay me ha hecho más fuerte, me ha hecho más humano, me ha hecho más empático con el sufrimiento de los demás. Efectivamente me ha hecho mejor persona. Yo creo que ha sido un proceso de resiliencia que también podemos compartir con nuestros niños, porque nuestros niños no tienen nuestra herida, pero tienen otra forma de herida, la herida del abandono, ¿vale? Entonces compartimos herida y ellos también van a tener que generar una resiliencia y nosotros sabemos transitar ese camino, les podemos ayudar, ¿no? Y finalmente también somos vistos con buenos ojos como acogedores o como adoptantes, porque para nosotros es una primera vía. Nosotros en los cursos que hacíamos de adopciones y tal, veíamos muchas parejas heteros desfondadas, con unas caras hasta el suelo, como diciendo, ¿dónde he tenido que llegar? Se les veía que era el último cartucho. No a todas, desde luego, pero sí era una realidad que veía. No hay que juzgar, hay gente que lo ha pasado muy bien, lo ha sufrido mucho, ¿vale? Pero desde luego tú te sentías con ventaja. Es decir, jolín, pues yo aquí llego justo al revés. Llego que desbordo de ilusión. Llego como una pareja joven que va a la farmacia a comprarse el Predictor. Entonces, yo creo que eso nos da galifantes de cara a las idoneidades adoptivas, ¿no? Y volviendo ya para centrarnos en lo nuestro, el acogimiento familiar. ¿Qué es el acogimiento familiar? A diferencia de la adopción, no hay filiación civil. Es decir, los niños no toman tu apellido, ni te heredan, ¿vale? Es su padre acogedor, es un concepto administrativo, no es un concepto civil, ¿vale? Tú tienes la custodia de los niños, la patria potestad se la reserva la Comunidad de Madrid. Eso es punto número 1. Punto número 2, siguen viéndose con su familia de origen. Y punto número 3, puede ocurrir que tengan que volver con su familia de origen. Es cierto que es poco frecuente, que en acogimiento permanente es poco frecuente, pero es una realidad que está ahí, a la que uno tiene que estar abierto, que tiene que tener trabajada y que tiene que contemplar dentro de su espectro de posibilidades. Así dicho,
lo normal es que cuando uno le dice acogimiento familiar, inmediatamente dice uno, no me interesa, ¿vale? Es verdad que son 3 puntos que de pronto te echan más de la bueno, mejor la adopción. Y lo que os queremos contar un poco es cómo pasamos del no me interesa a pues sí me interesa. De un camino al otro hay una persona que es Reyes. Reyes fue la psicóloga que nos evaluó de idoneidad para la adopción internacional. La mayoría de las parejas que se dirigen a adopción internacional se van por lo privado para hacer la adopción de idoneidad. Por lo privado hay una cosa que se llama el TIPAI. Es un turno de oficio del colegio de psicólogos y entonces uno tiende a pensar que como paga, no paga mucho, son 1.000 euros, ¿vale? Pero que como paga, pues te lo van a dar. Y por otra parte, eso es mentira, pero bueno, uno puede pensarlo, pero lo que sí que es verdad es que es más rápido. Sin embargo, como he comentado, nosotros en ningún momento teníamos prisa. Más bien queríamos hacer las cosas reposadamente. Y Fernando y yo nos creemos mucho en lo público. Y nos parecía que un funcionario público que se dedica exclusivamente a trabajar con niños en situación de abandono, con familias desestructuradas y con familias que quieren adoptar, iba a tener una formación fabulosa para mirarnos a la cara y decirnos, tú sí que vales, o no, tú no vales. Porque nosotros queríamos ese feedback. Nosotros sí que sentíamos dentro, queremos ser papás, pero sí que queríamos que alguien desde fuera, alguien en quien confiásemos desde fuera, dijera, sí, vaya a ser bueno, os quiero como padres. Y ese alguien desde fuera, pues no queríamos que fuese un psicólogo privado pagado por nosotros, sino que preferíamos que fuese un funcionario experto en esto, ¿vale? Y ahí está Reyes. Reyes además es asturiana, un poco bruta. Al pan le llama pan, al vino le llama vino. Yo que soy andaluz no estoy acostumbrado así. Estoy acostumbrado porque llevo muchos años en Madrid y ya estoy acostumbrado. Y de hecho me gusta que digan las cosas con claridad. Y fue una experiencia extraordinaria. Realmente no nos sentimos tanto evaluados, sino más bien acompañados en nuestro proceso de ir definiendo qué queríamos, ¿vale? Nos hizo, como ella decía... Imaginarnos, ¿no? Al niño, a nuestro hijo. Entonces no lo imaginábamos. Hubo un tiempo que al principio yo me costaba mucho imaginarme un niño, pero acababas imaginándotelo en la mesa, sentado, cenando a tu lado. De hecho, bueno, no sé si lo dice después, pero cuando abandonamos el camino de la adopción internacional, pues sufrimos un duelo, tuvimos que elaborar un duelo. Me acuerdo viendo en casa la película Río, una película de dibujos, yo por dentro estaba diciendo adiós a nuestro niño Tiago, que nunca jamás vino de Brasil, porque no iba a venir, porque ya no era nuestra vía, pero fue un duelo. Yo recuerdo ese momento de ver esa película en mi casa, ¿no? Y decirle adiós a Tiago. Ya, era para que vieras algo. Sí, pues Reyes, después de unas cuantas sesiones, nos dejó caer muy sutilmente, muy elegantemente. Y vosotros no os habéis planteado acoger. Y es verdad que para ese momento nosotros ya nos habíamos dado cuenta de que la adopción internacional era un movidón. Era un movidón. De papeles, de traducciones, de intermediarios, instituciones tutelares e intervinientes, viajes al extranjero, años de espera. Realmente empezaba a sonar dentro de nosotros y para nosotros, insisto que todas las palabras que estoy diciendo es para nosotros, para otra gente no tiene por qué ser así, pero dentro de nosotros empezaba a sonar un poco matar moscas a cañonazo. Eso por una parte. Y por otra decir, hostia, 15.000 niños hay en España en espera de familia de acogida. Esto por una parte. Y por otra parte, una cosa que habíamos trabajado ya con Reyes, que también tuvo mucha importancia a la hora de respondernos a esta pregunta de ¿y vosotros no acogeríais? Es lo que ella llamaba el espacio psicológico de la madre. Y aquí viene pregunta de esa. Alberto. A un niño adoptado, hay que decirle que hay adoptado o no, y si hay que decírselo, ¿a qué edad? Pues ya tendría que ser un poquito mayor. Bueno, muy interesante. Pregunta para el debate. ¿Alguna otra opinión? Yo creo que hay que decirlo desde el principio. Desde el principio. Sí, hay que decirlo desde el principio, pero es verdad que en el imaginario colectivo, o sea, no es una cosa que se sepa. Nosotros lo descubrimos en nuestro camino. No es una cosa que se sepa. En el imaginario colectivo uno piensa que un niño muy chico le va a hacer mucho daño el saber que no es hijo biológico de sus padres, le va a hacer mucho daño saber que viene de una familia con muchos problemas. Entonces uno dice, bueno, vamos a esperar que tenga una cierta edad para que pueda asumir. Pues bien, la respuesta es no. La respuesta es no, tiene que enterarse desde el primer momento que está en casa. Lógicamente, si es un niño muy chico, con unas palabras diferentes, luego habrá que ir elaborando y evolucionando ese discurso. Pero desde el primer momento tiene que tener muy claro que es un niño adoptado. Y para eso hay recursos, hay cuentos, hay cosas, o sea, hay 1000 maneras de hablar con un niño chico y de transmitir ese mensaje, pero tiene que decirse desde el primer momento. ¿Y la razón cuál es? Porque dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué vamos a hacerle daño a un niño tan chico, Dios mío?
La razón es porque está demostrado que en los casos, porque antiguamente se hacía así, en los casos en los que todo un niño se lo dice a los 9, a los 10, a los 11, a los 12 años, al niño se le rompe una piedra angular de tu relación con él. De pronto dice, hostia. O sea, no es un dato más de mi relación con mi padre, no, es el dato esencial. Y si me ha mentido en eso, ¿en qué más cosas no me habrá mentido? Y de pronto la relación paterno-filial que has construido con tu niño, como un castillito de naipes, te hace ese niño abajo. Entonces, a eso Reyes le llamaba respetar el espacio psicológico de la madre. Y eso quiere decir que con tu niño hablas de su origen, hablas de su historia, de lo que le ha pasado hasta que ha llegado a casa. Y no solo hablas, sino que hablas en positivo, lo pones en valor. Su madre no ha podido cuidarle, pero le ha dado la vida. Tomó en su momento la decisión de parirlo. Esa decisión no es una decisión evidente, y ella la tomó. Entonces, hay muchas cosas que se pueden rescatar de esa familia, mucho agradecimiento que verter ahí, y ese agradecimiento se le tiene que imbuir también a ese niño adoptado. Hay una cosa también muy importante, que seamos nosotros quienes saquemos el tema. Los niños se percatan de todo, y de pronto ellos mencionan a su mamá y descubren que nosotros no dan refugio. Eso enseguida ellos lo captan y de pronto dejan de hablar del tema porque saben que es un tema que pone nervioso a los papás, no se puede hablar. Entonces, hay que respetar el espacio psicológico, hay que sacar el tema de la madre, hay que ponerlos en la mesa, hay que hablar de su origen. Nosotros en mente lo que teníamos era Brasil. De pronto decir, bueno, hay que tener en cuenta que en adopciones internacionales la información que se tiene sobre la familia de origen es poquísima. Con lo cual, bueno, pues, ¿cómo gestionar todo eso? Bueno, vamos a tener que inventar casi todo, o que a casi todo, tener que decir, pues no lo sé, hijo mío. Cuando seas más mayor viajaremos a tu país, intentaremos buscar a tu mamá, intentaremos... Y de pronto decir, qué difícil, algo tan importante para el bienestar psicológico del niño, tan básico, como es el respeto al espacio de la madre. Qué difícil hacerlo en una adopción internacional, y qué fácil hacerlo en un acogimiento. Es que en un acogimiento no tienes ni que plantearlo, es que todos los meses se ve con su familia biológica, es que no es un abstracto, no es algo que te imaginas, no es algo que fantaseas, es algo real. Tienen un nombre y todos los meses les dan besos. Entonces de pronto dijimos, o sea que el acogimiento es mucho mejor para el niño. Y si es mejor para el niño, y tú lo que quieres es lo mejor para tu niño, coño, pues yo quiero que mi hijo entonces sea acogido. Y ya hemos dado la vuelta. O sea, así se convirtió el no me interesa en sí me interesa. Para nosotros. Os podéis preguntar que cómo puede ser bueno que se vean como una familia tan chula. En nuestro caso en particular, nuestra familia es estupenda. La familia de origen es una familia muy trabajadora, muy sensata. El acogimiento se ha constituido en gran medida con su beneplácito. Y con su beneplácito. Pero no es lo normal. Lo normal son familias muy desestructuradas, con muchísimos problemas. Nos decían en los cursillos que son las familias que en la Comunidad de Madrid tienen más problemas, seguramente. Tantos problemas que les tienen que retirar a sus niños porque no pueden criar a sus niños. Entonces sí, son familias con muchos problemas y sí, es verse con una familia muy chula. Pero es que nos movemos en los márgenes de lo menos malo, ¿vale? Entonces es menos malo para el niño esa relación con su familia, por chunga que sea, esa realidad, ese contacto con esa realidad, saber de dónde viene, conocer sus orígenes de verdad, es menos malo que dejar de verle, ¿vale? Otra pregunta, ¿por qué dos? Porque como veis en la foto, pues tenemos dos. Fernando y yo tenemos muy buena experiencia de hermanos. Para nosotros han sido pilares muy importantes de nuestra vida, de hermanas en este caso. Sí. Y entonces desde el primer momento pensamos que queríamos que nuestros hijos tuvieran también la suerte de tener hermanos. Y entonces desde la adopción internacional dijimos dos. Luego llegó Reyes y dijo, no, dos no, uno. La razón no era tanto por nosotros como por la tutela de menores. Hay 500 menores en este momento en España que han venido en adopción internacional y que han vuelto a ser abandonados por sus familias españolas. Entonces, lógicamente, las instituciones tutelares tienen que protegerse. Esto no puede pasar. Entonces, dentro de lo posible, que las adopciones internacionales que afectan nuestras instituciones tutelares sean adopciones que tengan posibilidades de éxito, las máximas posibles. Adoptar hermanos tiene una dificultad añadida. ¿Qué dificultaría ese éxito? Entonces, Reyes dijo, uno. Nosotros dijimos, bueno, uno. Cuando luego pasamos a acogimiento, pues ya estábamos en uno, pues dijimos, pues uno. Pero la chica que nos evaluaba la idoneidad en acogimiento nos dijo, oye, no me habéis planteado a mi hermana. y la verdad es que yo miré a Fernando y le vi los ojos como candy. Que le brillaban. Y yo, en todo este proceso, me parece un proceso tan importante, tan fundamental, tan básico, que he estado muy dispuesto a escuchar signos de la vida, signos de la vida. Llámale señales de Dios.
Y yo en los ojos de Fernando dije, ¡ay! Son hermanos, son hermanos. El caso es que yo ya por aquel entonces, después de mis reyes, yo con la fe que le tenía a mis reyes, yo ya no estaba en clave hermano. Entre otras cosas me parecía que, claro, dos chiquillos que tienen entre sí un vínculo de sangre, pues pueden hacer pandi, pueden hacer piña contra nosotros y dificultar nuestra acción educativa, ese era mi miedo. Lo hablamos con nuestra familia, lo hablamos con nuestros padres. Una cosa que no he dicho y que es fundamental, cuando he mencionado la red, la importancia de la red, contar con tu familia en todo este proceso es fundamental. Ellos van a ser los abuelos, van a ser los tíos, van a ser la red que te van a ayudar, son fundamentales. Entonces ellos tienen que estar de acuerdo con tu proceso y tienes que irles pasando información, tienes que formarles conforme tú te vas formando, para que ellos vayan formando parte también de todo el proceso. Entonces, bueno, pues, oye, que nos han propuesto ahora, hermanos, ¿cómo lo veis? La familia lo vio bien y yo vi que me resonaba con esto, chicos. O sea, otra vez lo de la guitarra. Además, mi papá falleció, su mamá también, contamos con ellos desde el cielo como asesores, como ayudas, y ahora veréis, o sea, yo sinceramente pienso que todo el amor y el cuidado que mi padre me dio a lo largo de mi vida no puede haberse dado en la nada, creo que está presente, y no creo que esté presente para tonterías, para tontunas, pero para cosas tan importantes como es el proceso por el que yo voy a querer ser papá. Sí que creo que mi padre y su madre han estado presentes velando ese proceso. Y cuando de pronto a mí el alma me resonaba con el tema hermano, papá. Y es que no era una cuestión maravilla, porque no es cuestión de decir tengo uno o tengo dos. Porque lo que nos dijo la chica fue, porque si queréis hermanos hay. De pronto dice uno, o sea, que hay. En una residencia, yo no sé cuál, unos niños, que son esos a los que esta chica se está refiriendo como hermanos hay. Y si yo digo sí, hermano, esos son los que vienen a mi casa. Pero si digo no, hermano, ya no son esos. No es que vaya a venir uno de ellos y el otro se quede, no, es que ya no son esos, ya son otros. Entonces de pronto, bueno, era un poco de vértigo, porque de pronto, o sea, cuando una pareja heterosexual hace el amor, pues sí, de hacer el amor un día, hacerlo el siguiente, pues a lo mejor el espermatozoide es otro diferente y te sale un niño distinto. Pero oye, no te das cuenta. Pero en esto, tú decías con tu boca, sí, hermano, o no, hermano, no. Y dependiendo de tu respuesta, venía una persona u otra a ser tu hijo a tu casa. Entonces era una cosa un poco peleable. Pues dijimos, hermano, sí, y efectivamente era nuestro hijo, ¿vale? O sea, cuando ya llegaron a nuestra casa, dijimos, ¡ay, sí, era ellos! Era ellos, no nos equivocamos. Pregunta posible vuestra. No, que como has dicho, que cuando llegaron a casa dijimos, sí eran nuestros hijos. También, aunque no sé si hablas de ello, pero que es un proceso muy ciclotímico. O sea, nosotros hemos tenido momentos de mucha euforia y momentos de una tristeza profunda, pues también porque a tu alrededor se producen asignaciones a gente conocida y de pronto tú te planteas, y yo sigo esperando, y la gente lo decía, ¿no? Por ejemplo, en casos similares, decir, no, pero es que no tenéis que pensar que los niños que les han dado a estos conocidos vuestros, pues son los tuyos, o los tuyos ya vendrán, tú tranquilo y tal. Y te das cuenta cuando eso pasa que es verdad, que no eran los tuyos, que estaban, pero no puedes evitar en estos procesos compararte, verte reflejado en otros procesos similares. O sea, es un proceso muy ciclotímico. Cuando llegaron, efectivamente, nos dimos cuenta de que parece que estamos hechos los unos para los otros, de momento, ya veremos cuando lleguemos a la adolescencia, pero que bueno, que no es todo tan bonito, ¿no? Que hemos tenido también momentos. Ya está, ya una puntualización. ¿Puede acabar en adopción? Un 50% de los casos, históricamente, desde el año 97, que se regula esto, acaba en adopción. Ha acabado en adopción. Esto hay que cogerlo con pinzas, porque, claro, son desde el 97 a esta parte son muchos años. Es posible que hayan cambiado políticas, es posible que ahora no estemos hablando de esos porcentajes, y los porcentajes actuales no los conocemos. Pero es cierto que puede acabar en adopción. Pero también es cierto que no es nuestra siguiente etapa. No estamos a la espera del siguiente paso. Mi amigo Tito en un encuentro que hice con gente de mi antigua comunidad cristiana, con muchos chiquillos, estaba mi amigo Tito y precisamente dijo esto, bueno, pues ahora ya a ver si arregláis los papeles y los adoptáis y le iba yo a contestar y de pronto llega por detrás mi niño y dice, gritando, ¡papá, que este niño no sé qué, no sé qué! Me pongo un grito muy grande, ¡papá! Y entonces yo le dije a Tito, ¿ves? Yo no necesito más. O sea, ese era mi proyecto. Este niño me vive como su padre, yo le vivo como mi hijo, y este era mi proyecto. No necesito atarlo más jurídicamente. Que viene la adopción, bienvenida sea, pero no es algo que lo requiera mi proyecto. Y bueno, enlazando con el grito de papá, os podéis preguntar, ¿y os llaman papá? Te dicen que no utilices la palabra papá, ¿vale? Que les pidas que te llamen por tu nombre. Te lo dicen al principio, ¿vale?
Y efectivamente hay un proceso de acoplamiento muy bonito, muy bien hilado, muy fino. Ellos están en una residencia y cuando de pronto ya se hace una asignación de familias con niños, a la familia nos piden fotos y les damos un álbum de fotos que los educadores van a trabajar en la residencia con los niños antes de que tú llegues, 15 días antes de que tú llegues, algo así. Para que cuando tú llegues, pues ya te conocen de qué. Todo el álbum y todo el trabajo con los educadores, Ricardo Fernando. Ya llega el día 25 de noviembre de 2013, llegamos a la residencia, allí en un corredor largo como esto, estamos en un extremo, está lleno de juguetes, y por el otro lado se le abre una puerta, se abre la puerta y entran los niños, nosotros también teníamos fotos de ellos, claro. Y vienen con educadoras que vienen preguntando, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Y nos señaló, Ricardo, Fernando, o sea, pues claro, sí sabía. Y ya empezamos a jugar con ellos, primero una horita, aquel día, 2 horitas por la mañana, 2 horitas por la tarde, al día siguiente ya el día completo, durante una semana hasta que finalmente nos lo llevamos a casa y nos devolvimos a dormir a la resi, y ya luego un último día fuimos a la resi por ellos, y ya para siempre. Les habían hecho una fiesta de despedida, su tarta de chocolate, y ya para siempre. Y como veis, pues Ricardo Fernando. Y nosotros que somos muy bien mandados, si los psicólogos nos decían que eso era así, pues eso es así. Sin embargo, siempre jugábamos con las palabras papá, mamá, bebé. Cualquier cosa que fueran 3, esto papá, esto mamá, esto bebé. Siempre. O si eran cosas. Y si eran personas, pues tu mamá, tu papá, yo bebé. ¿Vale? Repartía esos roles en el juego. Entonces, bueno, pues la palabra papá, mamá y bebé salía mucho, pero siempre en el juego, en casa. Y había pasado como una semana o así, y después me mira y me dice, hola papá. Y entonces yo le digo, hola. Y le hacen los ojos. Se le abrieron como platos. Hola papá, me repite yo. Hola. Hola papá. Hola. Hola papá. Hola. Entonces ya solo nos ha llamado papá. ¿Vale? Fue el momento en el que él descubrió, o sea, la verdad es que compartir con él ese momento me puso los pelos de punta. El momento en que él descubrió que yo iba a, Fernando, a hacer el papel, ese papel que él repartía en su juego, en su vida, lo íbamos a jugar nosotros. Entonces fue una experiencia extraordinaria, la verdad. Así que sí, nos llama papá. Y la gente dice, bueno, pero son dos papás, ¿y cómo os distingue? Entonces, un compañerito suyo me dijo, y yo le dije, digo, ¿tú cuántos abuelos tienes? Y dice, pues no. Digo, pues, tienes 2 papás. Todos hemos tenido, muchos habremos tenido varios abuelos. Y si estás delante de uno solo le llamas abuelo. Si estás delante de los dos y he equivocado la frase, abuelo Antonio, abuelo Pedro. Entonces, pues papá Ricardo, papá Fernando, si resulta equívoco, y si no es equívoco, pues papá. Y si le da igual quién le responda, dice papás. Yo eso no lo oigo nunca. Sí. No es un trabajo agotador, sí, es un trabajo agotador. Está preguntando Héctor Gonzalo, a los 3 o 4 días de estar los niños en casa, yo dije, no, Gonzalo, yo le hice una estimación, como él es ingeniero, yo le hice una estimación, pero aproximadamente es un 110% de lo que supone el trabajo normal en un día de oficina. Claro, la diferencia es que con la oficina llega el viernes, te vas a tu casa y te da un fin de semana. Pero con los niños no hay fin de semana, ni tampoco hay vacaciones de Navidad, ni de Semana Santa, ni tampoco la hora de verano. Entonces, el cansancio, ese pequeño 10% de más, de nada, sobre el cansancio diario que ya te acompañaba, se acumula. Es un trabajo agotador. Lo que pasa es que, bueno, pues ves que es compartido con todos los papás, es muy gracioso, con los papás del cole lo comentan y sientes mucha complicidad. Y, bueno, te das cuenta que va a ser siempre así. Y bueno, lo haces, está claro, con toda la alegría. Sí, te hace valorar a tus padres. Sí. Más de lo que lo hacían, sí. Pensar en cómo no enloquecían. Sí. Y bueno, y luego también hemos tenido suerte porque los nuestros duermen mucho. Duermen tanto que no lo voy a decir para que la gente no... Pero duermen lo suficiente como para que nosotros podamos descansar. O sea que hay, eso sí, hay otros niños que a las 6 de la mañana están despiertos y estos no, afortunadamente. Es verdad, nos decía una familia de Galey, Mike de Charo nos decía que los niños no unen, sino que separan. Y nos ponían para muestra su ejemplo, que en el primer año en que tuvieron a su niño, pues ya se habían alquilado otro piso, al lado del piso suyo, vecinas de Rellano, porque se divorciaron. Hoy en día no se han divorciado y son una familia muy feliz, pero es verdad que de pronto 2 chicas tan sensatas, con la cabeza tan bien puestas en los hombros, le dicen eso y dicen, no, coño, aquí hay algo. Entonces nos lo hemos tomado muy en serio. Para nosotros fue... bueno, nos lo tomamos muy en serio y en este caso es Fernando quien se está llevando la palma porque es él quien ha pedido una baja, un permiso, una excedencia sin sueldo, hasta septiembre. Bueno, sí, primero el permiso de 4 meses y luego... Sí, yo compartí los 2 primeros meses completos y luego los 2 siguientes meses a un 50% de jornada
pero ya estoy trabajando de nuevo. Luego os cuento cómo va nuestro día a día. Sí que hay una cosa que me he saltado de antes y que sí me gustaría comentar. Es una cosa que aprendimos, porque Fernando y yo somos redactores de biblioteca, somos muy estudiosos, gente muy estudiosita. Entonces, nos dijeron, en el primer cursillo que hicimos, nos dijeron, aprovechar los años de espera para formaros, nosotros nos formamos. Entonces, pues nos apuntaba a cursos y a cosas y todo, con mucho cariño y muchas gracias. Y nos apuntamos a un curso que daba comillas, como jesuitas, Ana Verástegui, una tía fabulosa. Hemos de decir que los jesuitas en esto chapó, como en casi todo. Nadie nos miró raro porque somos una familia homoparental. Y bueno, pues nos hablaron del vínculo. Muy interesante el tema del vínculo. La impronta de tú eres mi padre y tú eres mi hijo, ¿no? Cuando se rompe el cascarón de un pollito y nace un pollito, el pollito está programado por la naturaleza para que lo primero que vea que se mueve lo tome por su madre. Punto, pelota. Y hay experimentos de un tren eléctrico dando vueltas alrededor de un huevo que va a abrirse y el huevo se abre y el pollito sigue el tren eléctrico y el pollito se va a morir de hambre porque el tren eléctrico no le va a dar de comer porque no es una señora gallina. Gracias a Dios, en el ser humano esto no es tanto así, es un poquito más elaborado. Entonces, bueno, pues hasta los 6 meses de edad, o sea, no se produce en el momento de nacer, sino que hay un margen de 6 meses para que se produzca esa vinculación, ese vínculo de apego. Digamos, ¿con quién vincula el niño? No con quién se mueve, sino con aquellos adultos que de forma continua, cada vez que él saca su señal de alarma de no estoy bien, que es de edad, no sabe otra, y no sabe tampoco por qué, no sabe si es hambre, si es frío, si es sed, aquellos adultos que la escuchan, la interpretan correctamente y actúan devolviéndole a una situación de calma, de serenidad. Eso una y otra vez va cosiendo el vínculo de apego. Eso se produce hasta los 6 meses. Pasados los 6 meses, hasta los 5 años, así, ya la persona tiene el vínculo tocado, ¿vale? Ya tiene una herida en el vínculo. Esa herida puede sanarse. Y ahí estamos, y por eso tiene sentido la adopción, y por eso tiene sentido el acogimiento, porque esa herida puede curarse. Si no pudiera curarse, pues qué sentido tendría, ¿vale? Llega un momento en que ya no puede curarse, que la herida ya queda y queda con cicatriz. Pero puede generarse resiliencia, porque hablábamos antes de nuestra herida como homosexuales, la experiencia de armario, es decir, sí, ha sido muy dura, pero ahora yo me he apoyado encima de eso y resulta que lo mejor de lo que soy hoy es gracias a ese sufrimiento que yo tuve. Pues puede generarse resiliencia en el niño con el vínculo perdido, aunque la adopción sea ya con una edad avanzada. Pero es importante el tema, el ser consciente de que una persona con su vínculo herido y no curado, pues se deja en juego su felicidad, ¿vale? Su felicidad. Entonces es muy importante ese tema que me voy a dejar ahí. La Navidad con los abuelos fue espectacular, podéis ver algunas fotos, aquí está con mi madre. Y fue cuando conocí a la abuela fina. La abuela fina. Fue espectacular, mi abuela, que ha fallecido muy recientemente, fue muy graciosa la simpatía que mostró. Esto es en sí, esta es mi abuela, su bisabuela. En Navidad, pues sí, nos metimos así, nos ponemos ese secreto. Porque el salón lo merece. Sí, es el salón de los abuelos de Ricardo, no es el museo romántico, no, es el salón de los abuelos de Ricardo. Y bueno, pues ya veis. Este niño que salía con la cerveza no la estaba bebiendo. Hablará luego Ricardo de él. No, bueno, porque es un primo con el que hizo mucha amistad. Que efectivamente de pronto caer en la cuenta de que es un primo suyo, y es suyo, sí, es un primo, no es un amigo, es familia. Primo Pablo, y de pronto descubre lo que os decía antes, que no les das una familia nuclear, le das una red, el cojón de la baraja. O sea, tú mismo no eras consciente de la red que te arropa. O sea, dice uno, y todo esto estaba debajo de mí. Todo esto también me protege a mí, igual que veo que ha hecho en torno a mi hijo. Para protegerlo también. Y parece una experiencia muy bestial, muy bestial. Mi abuela fue muy simpático porque a mi abuela le encantan los niños. Y entonces, y en su tiempo los niños eran cosas de mujer. Entonces ver que su nieto, favoritísimo, varón, y al que no le conocía novia ninguna, había decidido acoger a niños y cuidar a niños, le acercó mucho a mí. O sea, de pronto, lo que a ella le había dado sentido a su vida, para mí tenía también mucho valor y quería introducirlo dentro de mi propia vida como también una instancia de sentido. Y entonces, pues, era muy gracioso verla sonreírme, porque me sonreía con complicidad, con una simpatía cómplice. Y falleció hace muy poquito, pero bueno, pues nos cuida del cielo también. Hemos hecho muchas cosas con los niños, el centésimo aniversario, el centésimo cumpleaños de mi abuelo, la visita al primo Pablo en Sevilla, la primera boda que tuvo con tus primos, que le encantó, el traje de novia se ve impactado y que el traje de novia arrastrase por la cielo. Ahora, cuando ves que sale de la ducha con la toalla, el link Dice de la la novia, novia. abajo del pasillo. Y cada vez que veo a mis primos, ya no son José Alberto y Isabel, son la novia y el novio.
la visita al pueblo del abuelo Pepe, el papá de Fernando, el abuelo Pepe, tiene 8 hermanos, de 8 hermanos salen muchos hijos, muchos primos. Entonces, bueno, pues hay 5 o 6 chiquillos de la edad de, pues, que hacen pandi en el pueblo del abuelo Pepe. Hemos viajado, hemos ido a la nieve, hemos viajado con amigos nuestros a Burgos. Nuestros amigos se pensaban que un viaje con niños iba a ser algo terrible y un plan totalmente diferente, y no fue tanto así. Se quedaron sorprendidos porque yo digo, nuestros niños son santos, y conseguimos integrarlos muy bien en dinámicas normales de amigos. Para nosotros eso era importante. Ha tocado el piano en casa de Nacho, le hemos llevado muchos cuentacuentos, el taller de música para bebés que llevamos a... Hemos viajado al mar. Ellos no conocían el mar y lo conocieron con nosotros. Lo conocieron en un viaje que se organizaba con la ley al 5º encuentro estatal de familias LGTB en Cataluña, que fue una experiencia extraordinaria. En general, a los niños darles referentes de familias como la suya, tanto homoparentales como por acogida, pues es importante, que vean que no son únicos en el mundo, ¿no? Hemos llevado al Museo Ferrocarril, al Museo Navas, hemos ido a muchos cumpleaños, a casas de amigos a visitar a sus hijos de edades parecidas, hemos hecho muchas visitas en casa, las visitas primero que sean progresivas para que los niños no se Sí, eso es verdad, eso... La primera semana de estar en casa solo estábamos nosotros dos. Mi padre vive a 5 minutos andando de mi casa. Y cuando ya la asignación era inminente, iban a venir a casa, yo le recordé lo que ya le había dicho, que es que durante la primera semana no iba a conocer a los niños. Y él me dijo, no me vas a hacer eso. Y me dije, sí, papá, ya lo hemos hablado, porque claro, era importante que los niños entendieran que nosotros no íbamos a ser otros cuidadores más por turnos de la residencia y que igual que estábamos nosotros, estaba otro adulto más, no. Que viera que iban a pasar 24 horas y 24 horas y 24 horas y que siempre estábamos nosotros. Eso es una de las cosas más duras en una residencia. O sea, son trabajadores extraordinarios, educadores muy vocacionales y fabulosos, pero es su trabajo y dura 8 horas y luego entra otro turno. Y muchas veces, pues, de una residencia se pasan a otra, o los niños se les cambia de una residencia a otra. Todo ese trasiego de adultos es muy duro psicológicamente para los niños. Es la gran diferencia entre estar en una residencia y estar en una familia. Nosotros somos adultos de referencia completamente estables. Ellos saben que siempre estaremos ahí y que cuando se despierten vamos a estar todos los días. Y para ellos eso es muy importante, para cualquiera, ¿se entiende? El cole, ¿qué tal el cole? Una preocupación que nosotros teníamos, que Galey se encargó de resolvernos. No hay ningún problema en la sociedad española. En nuestra asociación nadie, y nosotros tampoco, hemos tenido problemas ni con profesores, ni con directivas de colegios, ni con compañeros de cole, ni con padres. La gente lo integra con mucha naturalidad. Es verdad que nuestro cole es un poco del 15M, es un poco Podemos. Es verdad que el director de nuestro cole es gay, lo cual ayuda. En un colegio público, esto sí que era una decisión nuestra, decir un colegio público y normalito, ¿vale? Que en los colegios públicos hay más diversidad, hay más colores en las caras de los niños, es un poco United Colors of Benetton. Y esto es importante. Eres diverso por una razón, pero hay otras diversidades también en su clase, y que eso se maneja muy bien en la escuela pública. Fernando, que profe. Las visitas con la familia de origen se producen una vez al mes. No digo que la gente no baja, son visitas de solo una horita. Tú llevas al niño a la Comunidad de Madrid, el día 14, te vas a tomarte un cafetito, tú no ves a sus familiares, y luego vuelves y recoges al niño y tú no te has encontrado con sus familiares. Esto es así porque la Comunidad de Madrid establece un muro de protección entre la familia biológica y la familia de acogida. ¿Por qué? Pues porque normalmente a los niños se les ha quitado a la familia biológica de una forma violenta por parte del poder público. Y ellos no están de acuerdo con ello, y entonces te tienen que proteger a ti, porque si se enteran de dónde vives, pues los niños van a la puerta de tu casa a hacerte un algo. Pero puesto que no es en nuestro caso, sí que en mis mundos de Yupi, en mi carta a los Reyes Magos, me encantaría que ocurriese, y en ciertos casos sé que ha ocurrido, que dentro de unos cuantos años pueda establecerse relación con la familia biológica y que podamos, idealmente, incluso hacer amistad. En cualquier caso, que ellos pudiesen pasarse por casa de los niños con tanta naturalidad como se pasa en la europea. Y viceversa. Esto para los niños sería muy interesante, aunque no siempre se puede conseguir, pero sería muy interesante porque sería el colmo del mutuo permiso para amar. Son niños que tienen dos familias y que ambas familias permitan al niño querer a la otra. Al niño le da muchísima libertad y muchísima paz. Entonces, bueno, pues esto nos encantaría conseguirlo y creo que podría ser en el futuro una realidad. Y concluyo leyendo aquí una cosa aquí patatónica que tengo escrita. ¿La tengo, Fernando? Ya me has perdido. Vaya, yo tengo el... Es que lo has cambiado. ¡Lo he perdido! Aquí. Y termino. Os podemos asegurar que la experiencia es radical y extraordinaria. Y ahora soltamos la bomba. Hay más niños en espera de ser acogidos que familias de acogida. Así que si tenéis una familia, una casa, una red social, de amigos, de familia, amor, seguridad para compartir, desde aquí os animamos a que metáis en vuestra oración, quienes seáis cristianos, esta pregunta en vuestro corazón.
¿Estoy yo llamado a cuidar a niños que no pueden ser cuidados por sus familias? ¿Puede ser mi vocación, o una de mis vocaciones, la de cuidar de pequeños que se han quedado sin mayores que les cuiden? Ahí queda eso. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos muchísimo a Ricardo y Fernando. Sobre todo a Ricardo. Y entonces ahora, como todavía tenemos tiempo, sí que os animo a que si queréis preguntar o compartir, no solamente preguntar, sino si tenéis algún pensamiento, algún sentimiento que queréis compartir a la luz, o de lo mucho que han compartido ellos con nosotros, pues que levantéis la mano y vamos a hablar. Gracias. A mí me ha gustado muchísimo lo que habéis expuesto y como ya antes os había dicho, yo soy psiquiatra de niños y además trabajo en este mundo. Entonces, me gusta mucho y me parece que habéis entendido estupendamente la generosidad que es un acogimiento. Yo como profesional no soy lesbiana, soy madre de familia, heterosexual, pero siempre he pensado, trabajando en este ámbito, que el acogimiento era una forma mucho más generosa que la adopción. Esto lo pienso yo, otros piensan otra cosa. Porque como quizás has dicho tú, en el acogimiento, los padres realmente nunca somos dueños de los hijos, pero a veces nos lo creemos, o algunos padres o madres. Y en el acogimiento yo creo que no hay esa tentación. Entonces, realmente ningún padre ni ninguna madre es dueño de ningún hijo. Es, como dice Félix Gibran, ¿no? Es como la flecha, o es el arco de la flecha que sale, el hijo sale al mundo. Entonces, a mí eso me parece un símbolo muy bonito. Y me parece que es muy generoso acoger a los niños, que es darles sin la obligación de que tengan tus apellidos, sin la obligación que te quieran realmente como padre o madre, y luego la vida y el amor hará lo demás, ¿no? Entonces, como decís vosotros, si hay 15.000 niños que están a la búsqueda de padres o madres que les puedan querer a alguien, pues ese llamamiento que haces me parece muy importante y que a veces, desgraciadamente, en un porcentaje pequeño, pero hay 500 niños de puntos de adopción con los cuales yo trabajo, que los padres acogedores, las familias acogedoras acojan y a veces a la adopción va gente con muchos traumas en cuanto a su parentalidad o ser capaz de en cambio desde fuera, pero como amiga y todo lo que esta asociación me ha permitido vivir durante años, pues lo que dices, el dolor o la resiliencia que produce el haber sufrido durante años una diferencia, en este caso ser homosexual, pues te hace fuerte, o por lo menos a muchas personas así les puede hacer fuertes, ese dolor u otro para afrontar la vida con otro espíritu. O sea que nada, que enhorabuena, que ánimo, que adelante y que sea exitosísima para los padres acogedores. Yo quería simplemente decir una cosa que, hombre, muchas gracias porque son palabras muy amables, pero no fue la generosidad lo que nos llevó en un principio, o sea, que quede claro que hay parte de egoísmo, era nuestro proyecto y finalmente, gracias a la labor fundamentalmente de Reyes y los psicólogos, las psicólogas que nos atendieron, se fue perfilando, ¿no? Es verdad que es muy generoso, que es cierto, ¿no? Pero que no fue, o sea, no somos aquí, no somos merecedores del príncipe de Asturias, porque responde también a algo de egoísmo, ¿no? De que acabó encajando en nuestro proyecto. Es que es la contradicción, o sea, de pronto ser padre, yo creo que es una generosidad desmedida. Lo que pasa es que al mismo tiempo, como Dios o la naturaleza o lo que sea, nos lo ha metido en el corazoncillo, pues de pronto te sale y te sale y entonces, bueno, pues todos los padres y madres son claro, plausibles, ¿no? Pero bueno, pues una generosidad que no es tan altruista a lo mejor como, no sé, como militar en Amnistía Internacional o como, no sé, ¿no? Es una cosa como que la tienes tan en el corazoncillo, el proceso de descubrirlo y de decir sí, esa es la nuestra. Y bueno, y haber estado muy bien acompañado en ese camino, eso ha sido una suerte. Pero vamos, yo creo que, llámalo suerte o llámalo, digo yo, del cielo, papá Ricardo, mi papá Ricardo, como digo yo a mi padre, pues digo, mi papá Ricardo, pues haya morido ahí, ¿no? Para que acabase como acababa. Hola, muchas gracias por vuestro testimonio. A mí una vez alguien me dijo que para ser padre o madre solo se necesitan dos cosas: amor, mucho amor y mucho sentido común.
y otros me dijeron que hay que ser muy consciente o muy valiente. Yo ni soy consciente ni valiente, ni tengo sentido común ni algo de amor, yo creo que por ahí tengo, pero nunca he tenido el instinto maternal. Entonces, a mí lo que se me cuestiona, aparte de la generosidad y abundar en lo que ha dicho la compañera, es la historia de la familia natural, o biológica. Ellos una vez al mes ven a su familia biológica 1 hora. ¿Les llaman también papá, mamá? Quiero decir, supongo que en el proceso educativo irán haciendo ese discernimiento de estos son mis papás de acogida, estos son mis papás biológicos. Tiene muy fácil respuesta. Espera, pero qué faena que los que me han engendrado, por un motivo u otro, no pueda estar con ellos. Es decir, ahora son bebés, son pequeñitos y quizá todavía no tengan esa conciencia. Pero el punto que habéis dicho antes de cuándo se le dice al niño que es adoptado, si cuando es adulto o pequeño, en cualquier caso, sí que habrá un momento en que esto ha sido una faena. Si me has dicho que soy adoptado, bueno, pues vale, meto faena, en el caso de adopción. Pero en el caso de la acogida, yo no diría algo más que faena, ¿no? No sé si me he explicado. Y luego, que el niño, perdón, pueda, cuando ya tenga 12 o 14 años, no sé a qué edad, pueda decir, quiero irme con mi familia biológica. ¿Todo ese proceso? Gracias. O sea, nosotros lo tenemos especialmente fácil con el tema de cómo llama a su familia biológica. Ser una familia homoparental tiene sus, bueno, como todo en este mundo, ¿no? Tiene sus pros y sus contras. Y uno de los pros es que no competimos con la madre, porque no hay madre. Ni papá Fernando ni papá Ricardo es mamá, ¿vale? Entonces, mamá puede seguir siendo mamá. No hay competencia, no es mamá biológica o mamá, ¿vale? En una familia heterosexual, ese conflicto de lealtades sí que puede estar más sobre la mesa. De todas formas, en nuestro caso concreto, la madre existe y nosotros le hemos pedido fotos, de forma tal que hemos hecho un álbum en casa y ese álbum lo ha pegado él y se lo enseña a la tía Esther y se lo enseña al abuelo Pepe, un álbum con fotitos de su familia biológica, para que él vea que no es un tema tabú, es un tema que se puede hablar con toda naturalidad y no solo con nosotros, sino con toda su familia, que forma parte de su vida, de su historia, con orgullo, como decimos los gays, ¿no? Faena, sí, desde luego es una faena. Lo que yo decía antes de que nos movemos en los márgenes de lo menos malo, me refería a eso. Una persona que no puede ser criada por quien la engendró, tiene una faena. Lo que pasa es que, bueno, todos tenemos faena en la vida, una es más grande, otra más pequeña, esta es gorda, no te voy a decir que no, esta es gorda. Entonces, desde que iniciamos este camino, nosotros sabíamos que nuestro hijo o hija tendría este problema. Y que esa iba a ser una de nuestras tareas más importantes. Lamer esa herida. Lamer la herida del abandono. No es diferente la herida del abandono en acogimiento y en adopción. No es diferente. En adopción, las adopciones nacionales y todo eso, lo que pasa es que se es muy radical a la hora de determinar que no va a verse con su familia. ¿Vale? Muy radical. Es decir, hace falta que o bien haya directamente muerto, o hayan querido atentar contra su salud física de una forma muy extrema, para que se decida que ese niño no va a ser acogido, sino que va a ser adoptado. Por eso la lista de adopciones en España es tan cortita y la de acogimiento es tan larga, ¿vale? Porque se es muy restrictiva. No se hace por consideración de la familia biológica, no se hace diciendo no les vamos a hacer la faena a la familia biológica de que no se vean con sus niños, aunque sean tan malísima gente. No se hace por eso. Se hace porque es lo menos malo para el niño. Y sí, faena hay, pero vamos, la misma que con adopción. Y en la infancia no sale tanto a la luz, la adolescencia de los niños que han sido abandonados es muy complicada. De hecho, directamente te sugieren que directamente, preadolescente, le busques un psicólogo de confianza que le acompañe en su adolescencia, sin esperar ni que tenga problemas. Porque sí, es un tema. Sí, es verdad que cuando llegue a los 14 años, pues posiblemente, porque los chavales de 14 años juegan con el chantaje emocional para los padres, seguro que a lo mejor alguna frase de ese tipo suelta. Pues me quiero ir con mi familia. Veremos a ver, porque aquí a los 14 años pueden haber pasado tantas cosas. Pero bueno, no creo que sea algo... O sea, yo de pequeño recuerdo que amenazaba a mi padre, entre comillas, con que iba a llamar a la protectora de menores. No sé bien yo, o sea, pero...
O sea, de pronto, y yo no sé por qué, porque bueno, Alberto podrá dar fe de que no eran padres ausentes ni maltratadores ni nada de esto, pero me dio pereza. Pues porque sí, pues porque los niños somos crueles y siguen siéndolo y te buscan, no por crueldad, sino porque te buscan los límites y quieren ponerte a prueba. Y si a lo mejor con 14 años lo que quieren es que les compres un móvil, pues te van a chantajear si le dices que no. Bueno, a ver cómo salimos de esa cuando lleguemos, ¿no? Sí, bueno, hay una cosilla. Hasta los 18, por la sola voluntad del niño, no puedes salir de tu casa. Eso depende exclusivamente de la Comunidad de Madrid. Es verdad que con 12, con 13, con 14, ellos podrían plantearle a nuestra técnica, la que lleva nuestra familia, decir, oye, yo quiero volver con mi familia biológica. Y la técnica podría valorarlo, pero no es una mera decisión de él. Esa decisión no se toma hasta los 18. Y es verdad que hay niños que llegan a los 18 y se van. Lo normal no es eso, lo normal es que lleguen a los 18 y decidan que les adoptes. Hay un expediente muy sencillo que se llama la adopción del hijo, no, la adopción del mayor de edad, que es que cumple 18 y solicita ser adoptado por los que te estuvieron criando desde antes de los 14. Entonces, eso es una posibilidad. Pero vamos, lógicamente con 18 años eres un mayor de edad y haces lo que quieres con tu vida. Y otra cosa interesante que me ha suscitado el pensamiento. Efectivamente, una de las cosas que en una de las charlas que escuchamos que me llamó mucho la atención fue la frase de pues tú no eres mi padre, ¿no? O sea, de pronto decir, hostia, como te diga eso, ¿no? Como te diga eso. Y nos decían, bueno, pues si te dice eso, alegraos y regocijaos. Porque quiere decir que tiene mucha confianza en el vínculo que tiene contigo. Y sabe que ni siquiera una frase tan bomba como esa puede romperlo. Entonces esa frase habla más de la confianza que tiene en ti y de lo bien construida que está tu relación con él, que de lo contrario. Sí, me ha recordado a otra falsa imagen, ¿no? Que uno tiene, que también descubrimos, ¿no? Que cuando conocimos nos conocimos a los dos, hay alguna foto de esos días, pues el pequeño la primera mañana, el pequeño tenía 1 año recién cumplido, estuvo llorando todo el rato, la educadora no se fue de su lado, aparentemente dijo, qué horror, ya, fíjate, no me quiere, no quiere irse conmigo, porque no me quiere, pues lógicamente no te conoce. Pero no, eso es que el niño tenía capacidad de vincular con alguien y no nos conocía y buscaba a la educadora que era con la que se sentía seguro, el niño. Ahora le pasa con nosotros. Aparentemente hay señales que aparentemente, si tú las ves, a lo mejor te derrumbas y si rascas un poquito, pues te das cuenta de que es una señal positiva y no negativa. Claro, esto nosotros, pues por la gente que nos ha dado los consejos y nos lo ha contado, no teníamos ni idea de estas cosas, ¿sabes? Bueno, primero también dar las gracias, me ha parecido súper interesante la charla y súper útil. Y quería haceros 2 preguntas. Una más o menos la habéis respondido ahora, pero bueno, era saber de qué depende que los niños puedan volver o no con la familia biológica. ¿Solo depende de que cambie la situación de esa familia? ¿O también tienen que ellos reclamarlo legalmente? Si se hacen valoraciones con cierta frecuencia, o si se da por hecho que una vez que la acogida se acepta, ya tiene, digamos, un periodo hasta que se vuelva a estudiar, independientemente de que la situación cambie o no. Y la segunda pregunta era si os dan algún consejo o se trata el tema de si la familia biológica y la familia acogida tiene diferencias a lo mejor de religión, de idioma, de cultura. ¿Cómo se hace para que los niños no vivan esas diferencias como de una forma difícil? Es muy buena pregunta. Sí, esa es muy graciosa. Pues la primera, o sea, ¿de qué depende volver? Depende, hombre, evidentemente que la situación de la familia biológica cambie a mejor, pero no es exclusivo eso. Si la situación cambia para mejor y la Comunidad de Madrid valora que es positivo para el niño volver con esa familia, entonces se producirá la vuelta a la familia. Pero si por lo que sea no valora que sea positiva la vuelta, aunque la situación haya mejorado, pues no volverá. A lo mejor lo que hacen es cambiar el régimen de visitas, tener visitas más frecuentes, o de más tiempo, o de fines de semana. Todo eso, porque claro, a lo mejor si dentro de 10 años la situación de una familia biológica ha evolucionado a mejor y se replantea todo esto la Comunidad de Madrid, no van a plantear dentro de 10 años, creo yo, que los niños vuelvan con esa familia, pero sí se pueden buscar otras fórmulas. Entre otras cosas, porque se ha mantenido el vínculo con esa familia también, las visitas periódicas, el mantener la historia, entonces eso permite que no haya una ruptura, que de pronto el niño sienta, pues ahora voy a pasar un fin de semana con esta gente desconocida, no es desconocida, forma parte de su historia. Y luego de la segunda... Bueno, a lo que acabas de decir, yo añadiría que es un proceso permanente. O sea, no es que, y de aquí a 2 años os reviso,
Nosotros tenemos asignado a una técnico. Hoy he hablado 2 veces con ella, por ejemplo, o sea que... Claro, ella te llama, tú la llamas, tu técnico. Entonces yo no sé si ella es trabajadora social, es psicóloga, desde luego es una persona muy formada, con muchísima experiencia, cuyo trabajo es precisamente todo el día con familias de ambos tipos y con niños. Entonces, estamos en muy buenas manos. Pero es un proceso continuo, no es un proceso que se reevalúe. Es cierto que formalmente sería necesario que las familias de origen solicitasen volver a tener a los niños. En principio. Pero con ello, o sea, eso no querría decir nada más allá que esa expresión de voluntad. O sea, siempre se está en cada momento lo que sea mejor para los chiquillos. Y cuanto más años llevan contigo, pues más difícil es una vuelta radical. Es verdad que la ley actual prevé que si la vuelta es volver y volver, o sea, no es de fines de semana, sino no prevé la ley actual el régimen de visitas para la que fue familia acogedora. Esto es injusto, esto es directamente injusto. Y la nueva ley que está preparando el gobierno, aparte de una nueva figura muy interesante que se llama adopción abierta, está recogido también los derechos de las familias acogedoras para caso de vuelta del niño acogido a su familia biológica. Entonces nos quedarían a nosotros derechos de visita. Pasaríamos al otro lado de la mesa. Y la segunda pregunta era si hay diferencias entre la familia biológica y la acogedora, religión, idioma mental. Esto es muy divertido. Hombre, en principio lo que salen estos temas en las reuniones y se pide sentido común en general, ¿no? Y porque es verdad que, claro, que... Pero hay gente que no lo tiene. Claro, entonces, no te obligan, o sea, no te obligan a ciertas cosas. A nosotros nos han dicho nada de a qué colegio llevar al niño, o si educarle en una religión o no. Eso, la verdad es que la Comunidad de Madrid ahí no se ve. O sea, la Comunidad de Madrid dice, O sea, sentido no común, lo como decía preguntaron, Juan, ¿no? Sí, nos lo preguntaron. Preguntaron que si teníamos Puedes poner filtro. Sí, Y decir, pues, ¿para ti es importante que sea de tu religión o no? O sea, el tema de religión se pregunta expresamente. ¿Te importa que la familia sea de otra religión? Nosotros dijimos, nosotros somos neutros en ese sentido. Pero también estamos dispuestos, nosotros particularmente estamos, pero otra familia puede que no, estamos dispuestos a que si para el caso que nos presentéis es importante mantenerle en una religión, oye, si nosotros tenemos que llevarle a la mezquita los viernes, se le lleva. O sea, nos ofrecimos para eso. O sea, es una cosa que se considera. Pero lo gracioso es la anécdota. Cuéntanos tú que te acordarás mejor. No, pues un niño de familia musulmana acogido que llega a la visita con la familia biológica en el mes de junio y llega con las fotos de la primera comunión. Se armó la de San Quintín. Y el padre allí sacó la finicarra. ¿Qué para listo? O sea, fue para ellos un agravio muy grande. O sea, se estaba educando a su hijo, o sea, no solo no se le estaba educando en su religión, sino en la religión enemiga. Y resultó agraviante para él. Tal vez este niño hubiera estado mejor colocado en una familia laica. Pero bueno, son gajes de... O simplemente una familia con un poquillo más de sentido común, que vale, el niño te la primera comunión, pero no lleva la foto a la casa. Disculpa, mi pregunta es más bien, porque no entiendo por qué llaman situación de abandono, ¿no? Cuando, según explicaron, estos niños son extraídos de su familia por la situación que está viviendo su familia. Yo lo llamaría más bien desarraigo, pero ustedes hablando. Se considera abandono, porque, o sea, cuando unos padres están siendo tan negligentes en el cuidado de su hijo, por las razones que sean, que pueden ser por situaciones socioeconómicas terribles, pero están siendo tan negligentes como padres como para tener que quitarle a los niños, se considera que la situación previa a quitarle a los niños era una situación de abandono, ¿vale? Abandono de la función parental, no están ejerciéndose, ¿vale? Muchas veces no ya adecuadamente, no se están ejerciendo en absoluto. Para eso, en fin, las instituciones son muy escrupulosas, se intenta de todo antes de esta medida. Incluso antes de llevarlo a familias ajenas, como la nuestra, se intenta por todos los medios que se quede en el círculo de su familia extensa, en tíos, primos, que se queden con los niños. Incluso se les ofrecen ayuda económica a esos tíos o a esos primos para que se queden en el círculo de su familia biológica. Entonces son casos extremos. No podemos contar, desgraciadamente, nuestro caso en particular, porque forma parte de la vida privada de nuestros niños, ¿no? No podemos, pero así en genérico es lo que os podemos contar. Muchas gracias, Ricardo, de Guatemala. Ha sido muy bonito. Una pregunta muy breve. Se ve que os lleváis bien. Ante los niños también manifestáis vuestro amor
con gestos y actitudes, incluso podéis hacer el amor, procurando que nos oigan, sí, son cosas de la familia ordinaria, ¿no? Bueno, es que aunque nos casamos hace 4 años, llevamos unos 10 años juntos, entonces la frecuencia ya era mínima. No, sí se puede, cuando el agotamiento lo permite, y desde luego besos nos damos delante de los niños y saben que estamos casados y nos parece importante que lo sepan. Ellos saben que estamos casados, entre otras cosas porque tenemos un pasillo con unos cuadros que son la invitación de nuestra boda, que a su vez era un cómic. En ese cómic estamos los dos y ellos lo han visto y tal, y hay una cosa muy bonita que es que cuando llego a casa y estaba Ricardo enseñándole los cuadros y tal, hay unos angelotes por ahí en esos cómics. Dijo, este soy yo y este es... Se incluyó. Entonces sabe que estamos casados, sabe que ellos estaban en ese proyecto y lo manifestamos sí, con total libertad. Sí, y una cosa muy, muy bonita de tu pregunta. Yo sí que he vivido que es un sitio muy bonito para el crecimiento de un cachorro de hombre, como decían en la libre de hacer, la pareja. O sea, nuestra casa era un nido de amor, de dos personas que se quieren y que se ayudan a hacerse mejor personas el uno al otro, que por la mañana te da un beso y te dice que tengas un buen día, que por la noche qué tal ha ido todo y que te preocupas el uno del otro. De pronto los niños están aprendiendo a amar viendo cómo nos amamos y de pronto dicen, wow, qué potente eso, qué potente, me parece súper muy potente. Seguimos llevándonos bien, pese a que los niños desunan, entre otras cosas porque por los consejos que nos dieron, que nos ha dado mucha gente, ¿no? Entonces es verdad que con este planteamiento en la cabeza pues todo es más fácil, ¿no? De pronto, si no a veces sí que... Con el tema de la invitación de boda y eso, pues la pregunta de ¿y qué es casarse? ¿Y qué es una boda? Vimos fotos de nuestra boda, todo el tema de trabajar con fotos ayuda mucho con niños. ¿Y qué es casarse y por qué te casas? Porque te quieres. También hay una foto en la que en el salón hay una foto mía con 21 años, estoy a 4 meses de salir del armario y estoy con la cara hasta el suelo. Es una foto que me hizo un amigo mío artista y que captaba mucha rabia y mucha tristeza. Y me dice, ¿por qué estás triste? Y yo digo, porque no conocía a papá Fernando. Y la siguiente foto estoy con Fernando y estoy riendo como en cualquier foto. ¿Y por qué estás contento? Porque ya he conocido a papá Fernando. Y bueno, pues el tema de nuestro amor, de nuestra relación, está muy presente. El niño lo tiene muy claro, muy presente. También os digo, sale el mismo porcentaje de gay y lesbianas de hijos de familia homoparental. Lo demuestran los estudios. No te salga maldita, aunque no quieras. Si tiene que salir, sale. Si está de Dios, si no. Lo demuestran los estudios. Al hilo de lo de las fotos, esto es la semana de entrar en casa a los niños. Estamos trabajando con fotos de las tías, de mi padre, antes de que los conocieran, para que cuando llegasen les reconocieran. Que es lo que habían hecho en la residencia con nosotros. Como había funcionado también, dijimos, esto lo copiamos. Y entonces nada, hicimos. Como veis, todo hilvanado muy fino, muy fino, muy fino. Se pone muchísimo cuidado en estos procesos, mucho cariño y muchos recursos. No tenemos más que palabras de elogio para la Comunidad de Madrid en ese sentido. Muy bien, pues... Como antes decíais que era la primera vez, qué bonito es este sitio, ¿no? Y porque vamos a ser partícipes de esta comunidad. Y con todo el agradecimiento por nuestra parte, por la coordinación de formación y en general su esfuerzo para haber tenido el gozo y el placer de estar aquí.